Bueno, la vez pasada ya les había yo presentado al doctor Pascual, pero tenía yo una semblanza curricular muy antigua y me hizo el favor de darme otra. Les voy a leer brevemente, ¿no? Bueno, que no, pero tiene en su haber miles de cosas, títulos, libros y demás. Los dejo con él Mil para que gracias. acabe. Gracias, Magdalena, por el intento que no prospera, porque así te lo pedí. Mil gracias. Bien, muy buenas noches. Bueno, para comenzar, quiero decirles que pues modifiqué completamente la parte que quedó inconclusa el día que nos vimos. De verdad que mil perdones por lo sucedido durante aquella mitad de conferencia. Y lo que hice fue eh, procurar hacer dos cosas. Juntar la parte que falta de la primera intervención, modificarla y tratar de aterrizar toda la parte de arquitectura sobre las fotografías de esta última excavación liosa, como recordarán, por aquel miércoles, y unirlo a la conferencia que tendría que ser el día de hoy y que originalmente se habría ocupado por entero a el período posclásico en la costa del Golfo. Entonces, paso, y puesto que es además la última sesión que corresponde a este primer módulo del curso, la idea es que incluso podamos disfrutar un poco, espero que así sea, las imágenes y los procesos mismos de la excavación. En el cuadro en azul aparecen los dos periodos a los que me interesa referirme el día de hoy: la excavación en el edificio de las columnas y todo el complejo. Está puesto en realidad en esta parte, llamamos Isla B, 900 a 1100, mientras que lo que continúa y que conocemos mejor por las declaraciones de Bernal Díaz del Castillo después de su llegada a México es Zempoala, por ejemplo, Quiahuistlan en la costa central veracruzana, y que queda enmarcado en estos periodos que las fases locales, las fases del norte de Veracruz, tienen estos nombres y que en realidad es posclásico temprano y posclásico tardío. No resistí la tentación de colocar lo epiolmeca, que es precisamente el periodo al que se refería a Linnet en la última sesión del martes, cuando describía puntualmente los hallazgos de Chapa de Corzo. El edificio de las columnas, en esta fotografía que ya revisamos la vez pasada, o edificio 42, se encuentra en una enorme construcción. ¿Se oye cuando me volteo? ¿Se ven? Se encuentra en una enorme plataforma, prácticamente toda ella de origen artificial. A este edificio es al que me referiré a la mitad de la sesión. El 40, donde está la excavación a la que me refería, la más reciente, y el interesantísimo edificio 41, del que todavía falta mucho por entender. Las columnas, el edificio de las columnas, es por el hallazgo en los años 30 de una serie de ellas colocadas en el pórtico oriente, algunos restos en el pórtico poniente, y que aquí podemos ver una reconstrucción en dibujo de una de las escenas de las muchas que hay ahí mismo. El patio central del edificio de las columnas, en una fotografía muy fresca de hace 2 semanas, y una serie de platos que fueron apareciendo como ofrendas en el propio conjunto, pero platos que fueron colocados ya muy tarde, hacia el posclásico temprano, probablemente 1100, 1200 de nuestra era, y cuya intención era solamente remarcar la importancia que este lugar específico del Tajín tenía para los pobladores del posclásico temprano, es decir,
pobladores otros distintos a los de la propia civilización del Tajín, que seguían llevando ofrendas al propio lugar. Todo el edificio, el propio edificio 40, el 41 y todos los conjuntos que aparecen alrededor de la gran plataforma que conforma el conjunto, tenían en el exterior, por lo menos, una muy profusa decoración de argamasa, de cal y arena. Sabemos que buena parte de estos edificios tenían grecas, esto es parte del escalonamiento de una de ellas, y que por supuesto la parte interior de los edificios tendría una enorme cantidad de pintura mural de temas figurativos. Para la última época, uno hubiera visto estos edificios profusamente decorados con grecas, sobre todo, con cruces incluso en estuco, y pintados de azul celeste, eso que llamamos azul maya, y rojo muy profundo, distribuido a manera de lienzos de color en las fachadas. Mientras que adentro, probablemente el blanco sería lo que entonaría todas las paredes, pero sobre el blanco de estas paredes, y lo iremos viendo, habría toda una gran cantidad de figuras, particularmente figuras de hombres, que se distribuían por registros horizontales probablemente. La idea es que entrar a este mundo alto del Tajín habría sido realmente llegar a un lugar cerrado, sí, para uso de pocos, pero profusamente decorado. En planta está el edificio de las columnas con el patio central, el edificio 40, aquí una parte de la excavación, y el 41, que apenas hemos sondeado, pero que es a todas luces un templo frente a edificios más de orden civil como el 40 y el 42. Cuando digo de orden civil es para ponerme fácil algo que es una distinción entre verdaderos templos y edificios que fueron dedicados al gobierno. Pero cuando digo al gobierno no significa que gobernar no implicara la necesidad de tener muchos y distintos rituales. Es decir, no son edificios de corte laico, son edificios absolutamente dedicados al ritual, pero enmarcados con los propósitos de gobierno, mientras que el 41, el más alto, el de arriba, son edificios consagrados a la celebración de los dioses. Si hay algo que es a veces, no complejo, pero sí fastidioso, es la necesidad de llegar un año, excavar profundamente y antes de salir de esa excavación, volver a rellenarlo todo y dejarlo con el mejor sentido ecológico posible del que uno pueda hacerse, idéntico o lo más parecido posible a como cuando uno llegó. Esta fotografía es del inicio de la excavación del 2012 y es el proceso de reapertura de una excavación que fue en el edificio 40, en la parte más alta, hecha primero en 2009, luego en 2011 y luego la que ustedes ya han advertido para este año. Es muy interesante el 40, el edificio 40, porque han de saber ustedes que probablemente uno de los lugares en México que tuvo una importancia petrolera destacada e inicial en el país fue precisamente el Tajín. El sitio está cruzado por tuberías petroleras de 1912 de la compañía Stanford. Hay una serie de fotografías que todavía incluso hay torres petroleras, etcétera, ahí a un costado de la pirámide de los nichos. Y esta fotografía en particular lo que muestra es una cantimplora de uno de esos peones que trabajó en el primer cuarto del siglo XX, muy probablemente para Stanford, y que rompió durante el proceso de trabajo y quedó justo en el área de nuestra excavación. Es decir, recuerden un principio básico de la arqueología, o casi básico: mientras más arriba, más reciente; mientras más abajo, mucho más tardío. Hay sus diferencias, hay sus bemoles, pero en este caso opera
Ahí había la cantimplora esta encalada, la verán, porque es una manera de hacerla lo más impermeable posible, gorda en el cuerpo y como si los bordes los apretaran para luego generar una especie de vertedera donde agarran la olla y la avientan sobre la boca. Y una serie de tubos, etcétera. La pirámide de los nichos, esto es hay una gente interesantísima en Poza Rica que se ha dedicado a hacer un archivo de la historia petrolera del lugar y tiene además ha conservado fotografías de la pirámide de los nichos en el momento mismo de la excavación, la que muestro aquí, y más o menos cuando se rompió esa jarra allá arriba, la pirámide de los nichos se habría visto así, trabajada por Agustín García Vega alrededor de 1930. Si regresamos al edificio e intentamos mirarlo, encontraremos en este básico apunte de campo que la plaza del edificio de las columnas está en esta posición, que tendríamos un edificio con escalinata hacia la plaza, pero también con escalinata hacia una plazoleta que se distribuye hacia el oriente, que tendríamos un aposento probablemente subdividido, y que esto es una propuesta de reconstrucción de campo de lo que en ese momento estaba en estas condiciones y algo se alcanza a ver una lona del trabajo en la parte alta. Para 2011, más o menos es una reconstrucción en AutoCAD de lo que debemos imaginar que fue el edificio. Y aquí vale la pena destacar algunos elementos. Uno, los taludes de alrededor de 50 y tantos grados, típico de la civilización del Tajín, taludes muy erguidos. Los tableros, que prácticamente han desaparecido, en este caso se conservan, pero hay casos donde sobre el talud empalma directamente la cornisa volada, que es el ensamble básico de la arquitectura del Tajín en época muy temprana, ya lo platicábamos, pero también hacia estas fechas, el 830 de nuestra era. Y las alfardas que rematan en nichos en las escaleras que dan acceso. Y un zócalo, por supuesto, siempre dividen el edificio, la plataforma piramidal, de un zócalo que le da sustento al cuarto. La excavación está justo adentro del cuarto. Esto es más o menos para mirar cuáles son las unidades de área o los cuadrantes, o como quieran llamarles, del área excavada y parte de la excavación que dejó caer sobre la escalera antigua. La escalera antigua. La escalera antigua, como todo el edificio, es verdaderamente una incógnita para época tardía. Algo sucede alrededor del año 1200, algo vinculado con la civilización del Tajín y que envuelve a todo el conjunto de los edificios del edificio de las columnas, que es una aparente destrucción intencional de varios de ellos, pero no de todos. Aquí, en primer término y sin escala, porque se me olvidó colocarla, hay una pequeña vasija que apareció justo en el centro de la escalera, hecha probablemente hacia 1200, 1300, y dejada, este es uno de los fragmentos, y dejada ritualmente justo en la escalera. Es decir, lo que quiero insistir mucho es en el hecho de que a pesar de que el área del edificio de las columnas aparentemente regresa a la selva por ahí del año 1000 y cacho, la fuerza simbólica y los rituales asociados a ella no terminan sino prácticamente hasta el contacto con los conquistadores. La vasija, toscamente elaborada, pintada de rojo toda ella, pero sin que sea una pintura colocada antes de la cocción, lo que muestra es que ahí se dejó alguna ofrenda al edificio, cosa que tampoco es tan sencillo a veces encontrar en las excavaciones. Una vez preparado el área limpio de vegetación, lo que encontramos acá es un relleno de piedra que es idéntico al que originalmente habíamos encontrado en el 2011, en el año anterior, y que corresponde a un relleno muy tardío
de un gran hueco que se le hizo en época prehispánica, todavía en el marco de la civilización del Tajín, al edificio. Quizá de ahí la fascinación de excavar ese edificio, porque tiene algo que solo pocos tienen al presentarlo evidentemente en superficie. Claro, una vez vaciado el hueco para hablar en cristiano, y no hay más remedio que trabajar bajo lona, no tanto por un asunto de lluvias, sino para conservar la humedad del lugar en el proceso de la excavación. Mientras que comienza la excavación en la parte alta, sigue el proceso de sacar todo lo que metimos el año pasado. La altura más o menos promedio era de 3,90, 3,80, y aquí están todavía los geotextiles y las lonas y los sellos que se colocan para proteger los perfiles de la excavación en el proceso mismo de llenarlo. Aquí aparece el primer muro, un muro que se ve abierto como si fuera uno de estos huesos de la fortuna de pollo, así abierto, y que en realidad es un muro que vendría hacia nosotros, que fue destruido intencionalmente por aquellos que hicieron el hueco y que luego se tomaron la molestia de colocar ese tapón de piedra limpia, de piedra de arroyo, en el lugar donde habían intruido. En este fondo negro están las imágenes de las excavaciones del año pasado. Aquí está el mismo muro en el proceso de la excavación, no al final de la excavación del 2011, y una serie de pequeños fragmentos de murales que aparecen en el lugar. Hay que tener en cuenta que lo que iremos viendo son dos momentos por lo menos de la pintura mural y dos momentos claros del edificio del año 830 y 100 años después, quizá 930. Los más recientes, aquí se ve una especie de orejera o algún adorno de jade con una serie de manchas que sobre la pintura amarilla recuerdan la piel del tigre. Son restos o pedazos de figuras humanas pintadas del cuerpo en amarillo. Ahora se ven así para la época final o la última que podemos documentar. También es muy interesante para esta época, y eso lo sabemos bien por el edificio adyacente, el de las columnas, que hay un énfasis en la representación del sacrificio humano. Así que esto que parece un chorro rojo es en efecto un chorro de sangre, que normalmente se representa así con insistencia en los murales más recientes del Tajín. La propia área de excavación antes de abrirla en 2011, y uno de los elementos que apareció entonces y que nos llevó a volver, que este es parte del mismo muro que les había enseñado hace unos momentos, estaba intencionalmente ahuecado, por usar el término, y tenía una piedra redonda, una laja cortada, justo encima, pero aventada, puesta de lado. Aquí, en otra posición, el mismo muro y una serie de hiladas de pedazos de molduras de estuco que extrañamente habían sido colocadas en el centro geométrico del edificio y que se acompañaban con este muro tan desmontado, tan liberado de los rellenos constructivos, y que además tenía una marca imperdible, ya no en la fotografía, de la laja redonda. La misma laja, un buen día, apareció entre los elementos reconstruidos del edificio de las columnas, es decir, arriba, que aquí la pueden ver bien pegada con cemento, y esto hace suponer que las mismas conductas que describiré para este pequeño edificio sucedieron allá arriba en el gran edificio de las columnas, y que cuando se excavó en los años 90 no fueron percibidas en su oportunidad. Aquí no importa, realmente desafocado porque es la intención, lo que hice fue acercar lo más posible esta vieja foto de los años 70, donde aparecen los cuartos que dan al sur, los cuartos que dan al norte, y
entre el pórtico oriente y el pórtico poniente esta enorme cantidad, que hay otras fotos de piedra de río, colocada en el centro. Si lo ven ahora, estas piedras habrían estado justo en esta posición. Cuando se excava en los 90, cuando se pega aquella laja redonda con cemento encima de un muro, se retiran todas ellas, echándole la culpa al don buen José García Payón de que él las había dejado ahí como parte de sus trabajos de reconstrucción del Pórtico Oriente. Pero don José García Payón, que era magnífico, usó todo menos piedra bola, menos piedra de río, para los trabajos de reconstrucción. Si además vemos un pequeño detalle, veremos que exactamente donde estaban las piedras que removieron es el único lugar donde se conservó el piso de estuco original. ¡Ah, caray! Si se conservó el piso original, es que estas piedras estuvieron en esa posición el tiempo suficiente, uno, como para haber sido colocadas antes que el piso desapareciera, cosa que es esperable para cuando García Payón había comenzado sus trabajos, es decir, que el piso ya no existiera, y dos, que las mismas piedras a lo largo de los siglos protegieron el piso de estuco y evitaron que se perdiera. Por otro lado, si se fijan, todo este enorme espacio que fue nivelado literalmente por las excavaciones de los años 90, lo que presentaba originalmente era incluso un cierto nivel de irregularidad. En pocas palabras, lo que pasó en el edificio 40, en el pequeño edificio 40, también pasó en el gran edificio de las columnas, y esas piedras son o fueron el testigo mudo de una serie de acarreos que se hicieron intencionalmente de piedra limpia, es decir, se tomaron la molestia de bajar a los arroyos, subirla hasta allá arriba e ir acumulando la piedra en esta posición para luego cerrar lo que tuvieran que cerrar aquí y luego me los imagino como cadena humana tal cual como le hacemos nosotros hoy en día, pasándola de mano en mano hasta el edificio 40 para cerrar. Cuando uno piensa en saqueadores, hoy o de ayer o del pasado, uno no piensa en gente que llega, abre, retira lo que tenga que retirar y luego además se tome las molestias de irse a los arroyos a cargar piedras de más de 20, 30, 40 kilos, subirlas hasta allá arriba y cerrar el hueco que hicieron en el saqueo. Entonces, si esto es un saqueo, no estábamos frente a un saqueo así nada más. Esto es más un proceso de búsqueda y retiro de elementos que iremos viendo, que era una ofrenda por lo menos, y además de todo un acompañamiento ritual en el proceso y de especialistas y de gente bajo el gobierno o bajo la directriz de alguien, que son aquellos precisamente que dicen cómo cerrar el hueco y aquellos que no tienen más remedio que cargar con las piedras desde los arroyos. Entonces, es muy interesante un proceso de destrucción ritual, si me permiten el término, en edificios de la antigüedad, y es muy interesante porque además está muy poco registrado. ¿Qué había en las excavaciones de 2011 en el lugar? Había toda una serie de fragmentos de pintura. Para 2011 estábamos viendo hace un rato que llegaron al instituto 85 bolsas con un promedio de 4 o 5 fragmentos por bolsa, es decir, medio millar de fragmentos de pintura. Para esta temporada llegaron 298 bolsas, 3 por 5, 1.500 fragmentos. Pero en esta temporada además llegaron la mayoría de ellos con características como las que aquí muestro. Y esto es muy interesante, es la primera vez que hay registros de pintura mural del Tajín de fragmentos o de pedazos más o menos importantes de muros. Por ejemplo, las bandas, lo que significa es que están dispuestos en registros horizontales separados por bandas. Las bandas amarillas, moteadas de rojo, vuelven a recordar la piel de los tigres, que es la obsesión de la pintura mural de este edificio. Abajo, con fondos azules, es decir, con fondos preciosos, y no arriba, que es el blanco natural del estuco, aparecen una serie de deidades.
Aquí están los pies de un personaje, las ajorcas, los pies igual tapados con esta piel de tigre y algo se alcanzan a ver las garras que todavía le sobresalen al huarache o al zapato o a lo que fuera. Y abajo está una de las representaciones de los tlalocs más usuales en los relieves. Aquí, con este copete, el ojo con una anteojera, la bigotera, los dientes aquí perfectos y aquí como si fuera un colmillo, la orejera y el brazo que sostiene casi a la malla estos objetos que tienen toda una serie de plumas que salen. En fin, aquí está uno de estos grandes señores. Vean nomás el tocado enorme que debe haber tenido en la representación, el brazo fuerte pintado de jaguar, la pulsera y un arma corta de la que no sabíamos que se usaba en el Tajín, casi siempre pensábamos que eran lanzas, que lleva en la mano derecha. Así también el techo. Y esto es algo que vale la pena referirlo en el mundo de la arquitectura de este lugar. Estamos acostumbrados cuando pensamos en Cacaxtla, cuando pensamos en el área maya, Yucatán, Bonampak, lo que sea, en paredes pintadas. Claro, Bonampak son bóvedas pintadas y esto no opera de la misma manera. Pero si le hubiéramos preguntado a Rafael para Chichén si él tenía techos pintados por el sistema constructivo, estoy seguro que nos hubiera contestado que no. Y esto es un problema del sistema constructivo. Pero en el Tajín, a pesar de que eran techos planos, sí se pintaron los techos con estas figuras, a juzgar del armado de este fragmento de estuco. Incluso el grosor del estuco, el hecho de incluir piedra pómez que les contaba la sesión pasada, si no recuerdo mal, que se usaba como gravilla para aligerar el mortero. Es decir, la sensación de haber entrado a cuartos con paredes pintadas, pero haber mirado alrededor de 2,80 metros de altura, la altura del muro, haber volteado la cabeza y haber visto techos pintados con los mismos temas. Otra vez el tigre, pero aquí se alcanzan a descubrir el ojo y la piel verde olivo, ya les decía de las convenciones culturales del color, y las enormes plumas que salían de la nariz de estos personajes. Entonces, aquí el brazo, otra vez el arma corta y otra vez los registros, es decir, se extendía el área de registros probablemente encima del techo. Cuando finalmente abrimos ya la excavación, después de 4 días de decir perfidias y media, y de finalmente decir cómo ha costado dinero abrir esta excavación por segunda vez, comenzó de inmediato a aparecer la pintura mural. Esto que he montado aquí, creo que seremos nosotros los primeros que lo hemos visto, y además de mis alumnos, y inmediatamente en los rellenos constructivos, entre 2 muros, comenzaron a aparecer toda una serie de fragmentos. Más o menos entre 3,90 y 4,50 es donde se concentran los fragmentos de pintura. Este es un buen ejemplo de lo que hay que esperar en esa excavación. Si miran con cuidado, no es una sola pieza, de ahí que no sea legible. Si miran con cuidado, hasta aquí llega la que se le sobrepone y abajo hay otra que en realidad al levantar la primera capa aparece que es una pierna, la jorca y el pie de un personaje otra vez pintado como tigre. Toda la pintura está en esas condiciones, encimada, fragmentada y como parte del relleno. Les digo muy rápidamente, el propósito de colocar estos fragmentos de pintura aparentemente no tiene nada que ver con asuntos rituales, es simplemente utilizar el cascajo de una construcción anterior y hacerla valer para rellenar espacio. Pero cuando nosotros mismos tumbamos algo en nuestros predios para construir, es muy común que si vamos a tumbar el muro tal,
lo tumbemos, muro, lambrino, lo que sea, caiga, se despedace y quede concentrado en una zona específica de nuestro relleno. Lo que estamos viendo es eso, un mural que se separó deliberadamente de la piedra del muro y que fue cayendo encimado como parte del relleno. Claro, luego viene la mano del hombre, es decir, lo que nuestros albañiles dirían emparejar. Claro que los rellenos se emparejan y se emparejan para nivelarlos, y esto seguramente también tiene actividades del tipo. Al regresar este año, volvimos a descubrir estos alineamientos que parecían muy sospechosos, material de reuso, pero colocado, y que es muy el sistema constructivo del edificio de las columnas. Y déjenme subrayar algo muy brevemente. La arquitectura privilegia para el año 800 en el edificio de las columnas no la albañilería de piedra, sino más bien la maestría de la capacidad artesanal del trabajo del estuco, el yeso de hoy en día. Les decía algo sobre que el armado de la piedra en la albañilería es básico, es elemental, pero siempre con mezcla de mortero de cal y arena de excelente calidad. Esos muros que estamos viendo son muros que siguen armados, trabajando con su mezcla de hace 1000 y cacho de años. Y claro, lo que apuestan es a un conocimiento de la cal excepcional, de la posibilidad de agregarle aditivos a la cal que permitan fraguar de mejor manera cuando se trata de capas muy anchas de estuco. Eso que a cualquiera de nuestros albañiles se les rompería en el proceso de fraguado si excedieran cierto ancho, bueno, a la gente del Tajín no le ocurría. Puede haber anchos hasta de 30 centímetros de mortero de cal y arena. Así que si ustedes imaginan, en pocas palabras, un muro irregular que luego queda perfectamente aplomado gracias al reventón de los maestros del estuco, sí. Cuando llegaba uno con el edificio terminado, el aspecto era absolutamente distinto gracias al trabajo de la cal. Usar en este mundo de reuso del relleno, de destrucciones de los edificios anteriores, pedazos de molduras o pedazos de cornisas como parte de la forma de ir rellenando el edificio es perfectamente normal. Pero en este caso, lo que ocurrió es, aquí está este relleno, aquí hay unas piedrecitas que alcanzan a verse como gravillas, un fragmento de mural en esta posición, y lo que ocurrió es que hay un piso, una preparación de piso, y las preparaciones de piso en aquella tierra son la grava de los ríos. Lo que hacen es colocar arena con la piedrecita, compactar para darle firmeza al aplanado de estuco. Muchas veces uno se puede preguntar en climas tropicales, ¿y por qué está la piedra y por qué no está el piso? La palabra clave es lixiviación, por compleja y rara que parezca. Los procesos de lixiviación lo único que hacen es, a medida que se intemperizan o se degradan los pisos de estuco, la cal se va al fondo por humedad y la arena se suma al contexto del firme. Entonces, es perfectamente posible que no tengas en todos los casos pisos de estuco. Es como las carreteras del México de hoy, cuando van en la carretera y de repente hay una carretera toda fisurada, por las razones que sea, y pasan los camiones y pasan los días, y un buen día dice uno, ¿y dónde quedó la materia? ¿Dónde está el asfalto? Que se va desbaratando y desbaratando, es un poco el mismo proceso que le pasa a los firmes. No así necesariamente a la pintura mural, que está atrapada en distintas condiciones en el relleno. Aquí otro aspecto, la pinturita, esto que suponíamos que servía para retener algo, muy en el estilo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que la famosa intrusión, es decir, aquel hueco que hicieron y que luego rellenaron, llegó justo a esta pequeña cámara. Y en esta pequeña cámara, que hoy está lamentablemente vacía, lo que hicieron fue extraer los contenidos. Y muchas de las cosas que había ahí
las trastornaron, las fueron, imagínense, yo estaba excavando esto, parado aquí y con el cuerpo caído hacia adentro. De la misma manera deben haber hecho esto, porque de este otro lado simplemente no se puede, porque hay un muro. Con la diferencia que yo buscaba desesperadamente cualquier testimonio, por menudo que fuera, de los objetos que estuvieron dentro de la cámara. Mientras que ellos, con toda desestimación, lo que hicieron fue ir tirando pedazos hacia afuera. Esta misma preparación de piso les sirvió a ellos en un momento dado como lugar de trabajo. Tan es así que, por ejemplo, en las orillas aparecieron toda una serie de pedazos de suelo negro. Y los pedazos de suelo negro es, imagínense el jardín de su casa. Si uno está, incluso a nosotros nos pasaba en la excavación, y llueve, se puede perfectamente arrastrar un poco de suelo negro orgánico y caer al fondo de la excavación. Claro, si yo lo veo, voy rapidísimo y lo retiro, porque me pone incluso de malas tener esos sopes de tierra adentro del área a excavar. Pero si no me interesa como una excavación y lo único que ha ocurrido es que se trastornan pedazos de suelo negro que vienen desde 4 metros arriba, se quedan atrapados ahí hasta que vuelve a ser rellenado. Y lo que encontramos fue precisamente puños de tierra negra allá abajo. Es decir, ese espacio estuvo abierto durante un periodo X en el que hicieron el hueco, llegaron a esta pequeña camarita que está en el interior del muro, hicieron lo que tuvieran que hacer y finalmente lo cerraron. Pero lo que fueron sacando de ahí y fueron distribuyendo a la mala son estos pedazos de cerámica. Y son, curiosamente, pedazos de cerámica muy antigua que estaban colocados, alineados en la superficie. Algo así como si voy sacando esos trozos, con la diferencia que estos pedazos de cerámica, todos tienen chapopote. Y el chapopote sirvió para muchas cosas en el mundo del Tajín, pero también como combustible para braseros. ¿Qué habría en la cámara? Si nos remitimos a las propias imágenes del edificio de las columnas, esto es probablemente lo que había en la cámara. Atados de piel, otra vez a piel de tigre, cascos o yelmos de tigre y cualquier cantidad de cosas que aquí aparecen resumidas simplemente de esta manera. ¿Qué apareció adentro de la cámara además de nada? Un pedazo de un probable hueso largo de un tigre. Hay que determinarlo, pero no me sorprendería nada que fuera realmente de ello. Y un fragmento de un hueso de un ave. Cosas que se quedaron allá adentro. Claro, viene toda la tierra de allá adentro con la esperanza de saber y encontrar algo más. Pero, ¿qué era esta cámara? La pregunta sería, ¿qué era esta cámara? En realidad la cámara es algo muy a lo que se refería Eric en su intervención. Los edificios del mundo maya normalmente tienen una ofrenda inaugural y una ofrenda terminal. Dentro del muro, la ofrenda puede ser de cualquiera de los dos tipos, no tenemos elementos para evaluarla, pero lo que estaban buscando el día que hicieron ese hueco era precisamente retirar la ofrenda inaugural o terminal del edificio. De ahí que hicieran una enorme zanja, se dedicaran a desmontar el muro, llegaran ahí mismo y retiraran los contenidos. Claro, en esta circunstancia seguimos bajando y claro, a medida que más bajas, siempre corres el riesgo de que los muros se queden literalmente volando, y ustedes lo saben mejor que yo. Muro al que le expones los cimientos, muro que se queda literalmente volando, y entonces comienza la necesidad de ir apuntalando. Una excavación que se apuntala es normalmente una excavación a la que le queda poco tiempo de vida, porque llega luego a haber un problema básico entre los puntales y la gente que tiene que excavar ahí adentro con los puntales. Un puntal significa que habrá más puntales, menos espacio para excavadores. Entonces, claro, el proceso fue tratar de entender el relleno y seguir obteniendo
la pintura que apareciera. Pintura que además sigue insistiendo en el yelmo, los dientes, la cara del personaje, algo del ojo del tigre, las orejitas, y esto es bastante frecuente en ese lugar del propio relleno. Aquí hay otra cara, aquí hasta se ven los pelitos del tigre simulados, el diente, otra cara de perfil, y aquí vuelve a verse cómo está un fragmento sobrepuesto a otro en el fondo. Él es Armando, visto de 3/4, pero al revés. Es excelente para retirar los fragmentos de pintura. Entonces, claro, con el paso de los años, el otro muchacho, Armando y yo, somos prácticamente como máquinas especializadas. Yo libero, es decir, le saco todo alrededor. Armando es perfectamente capaz de presionar y levantar. Y Heriberto es un genio para recibir al enfermo en un soporte y poderlo trasladar. Entonces, claro, la cantidad de estos fragmentos es halagüeña en términos de suponer que se podrá hacer bastante más en términos de la recomposición de áreas de un mural. Esto es el edificio de las columnas. Recordarán de la sesión anterior, el gobernante sentado con los brazos cruzados, ese conejo, una cabeza decapitada, el cuerpo, y la imagen está resuelta en el registro en cuanto a que son procesiones, todas convergen hacia el gobernante y por perspectiva simbólica hay unos más altos, unos más bajos, los más altos los señores del Tajín, los más bajos los prisioneros del Tajín. Claro, incluso en algunos casos de los prisioneros se les han dejado algunos elementos para reconocerlos, ¿sí? Aquí hay menos que en otras secciones del relieve, pero la idea es muy sencilla. Me puedo equivocar si es pájaro o escudo jaguar de Yaxchilán, pero cuando era pájaro jaguar, cuando pájaro jaguar dice en los relieves que es el señor de los 20 cautivos, el captor de cráneo enjollado, señor de señores, divino señor de Yaxchilán. La primera parte, que es el referir a que es el captor de un personaje en particular, significa que destaca la importancia de los prisioneros. Él lo llama cráneo enjollado, algo así se ha de haber llamado en tiempos antiguos. En el Tajín lo que hacen es conservar ciertos elementos para que sea reconocible la identidad del preso. En pocas palabras, no es lo mismo tomar prisionero a un miembro de las fuerzas militares, cualquiera que sea, cabo, soldado, que tomar prisionero al general de esas fuerzas y exhibir al general por símbolo de todas ellas. Entonces, lo que ocurre en Mesoamérica es eso, el que Pájaro Jaguar se celebre como señor de señores y que además diga señor de los 20 cautivos. No es que solo fueron 20 los cautivos que hizo a lo largo de toda su vida, son la identidad de esos 20 famosos cautivos que el pueblo conoce que tuvo como prisioneros durante su gobierno. El sentido debe ir algo más o menos en esta línea, y claro, la suerte de los prisioneros del Tajín es la que mira el gobernante con la cabeza decapitada a los pies. Abajo, en los mismos relieves, aparece en buena cantidad de ocasión la figura de estos personajes vestidos con una especie de chaleco de tigre, aquí incluso con la representación del casco, y cosas interesantes. Por ejemplo, ahora sabemos por la pintura que esto que lleva aquí como si fuera un rodete, en realidad en la pintura está representado más como si fuera una piel que recubre el brazo, y inmediatamente se acuerda uno de los escudos flexibles del área maya,
que aparecen representados. Claro, en ese monte, andar con un escudo de legionario romano hubiera sido la cosa más impráctica del mundo. Simplemente pasarlo entre las ramas hubiera sido la locura. Y estos escudos flexibles del área maya lo que permiten es movilidad. Pero en el caso de la piel, aparente en el Tajín, probablemente es una especie de arma de defensa, algo que permite desviar en un momento dado las lanzas. En fin, lo que hay en los relieves, siguen insistiendo en estos personajes, y aquí lo que me interesa también es que son solidarios en la pintura a las columnas, a los relieves. Y esto lo que hace suponer es que hay un periodo muy corto de tiempo, que estamos en 200 años entre el inicio de todos estos elementos, de estos edificios, de esta plaza, y el final y el regreso al bosque de esta parte de la ciudad. En la fotografía anterior, muy rápido, el conjunto de la pintura mural, y aquí es un Tlaloc de frente. Ahora lo veremos en los relieves, que es anteojera, nariz, la bigotera, dientes, colmillos y la lengua bífida, que es parte de una de estas bandas que dividen las escenas. Es muy interesante que aparezca porque el gobernante en los relieves se viste con una máscara de Tlaloc, y porque Tlaloc, la figura es muy interesante, que baja de la parte alta del registro y participa de los hombres. Aquí aparece la misma bigotera y los mismos dientes con sus lenguas. Tienen este concepto de las deidades que bajan. Recuerdo lo que pasa en Tulum con las deidades descendientes del mundo maya, muy final, del posclásico temprano. Pero esta sensación de que los dioses participan de arriba hacia abajo de los eventos y las celebraciones que hacen los hombres. Claro, brevemente, llega un momento cuando los muros se quedan volando que hay que decidir que alguna parte de la excavación se cierra. Esto termina siendo otra vez el escenario de la excavación, la cámara, la pequeña cámara, absolutamente devastada por la zanja de aquello que llamamos elegantemente la intrusión, ¿no? Los puntales con el relleno, y algo que se vuelve muy interesante en el proceso de la excavación, reconfiguramos, la idea era ir rellenando al mismo tiempo que excavando, para ganarle tiempo al tiempo, y otra vez estos elementos que son como retenes. Esto es algo muy interesante que habrá que ir estudiando poco a poco, pero quien hizo ese relleno de 4 metros y fracción, si no quizás hasta un poco más, lo fue seccionando. Es decir, fue colocando el relleno, como Dios manda, de abajo para arriba, entre los muros, y fue colocando bancos, lo fue haciendo en bancos, a medida que iba adelantando, y además hay una especie de módulo muy interesante de casi 1 metro, metro de altura, metro entra, vuelve a colocar piedras y pedacería, metro de altura, entra metro completo y lo vuelve a hacer. ¿Qué era lo que estaban resguardando allá abajo que necesitaban banquear? No lo sé. El problema es que llega un momento, las excavaciones se diseñan para cierta profundidad en ciertos contextos. Cuando pasas esas profundidades con cierto diseño de excavación, me imagino que ocurre igual con un edificio moderno hoy en día, simplemente la estrategia de la excavación ya no se adecúa a los problemas que hay, y en ese momento hay dos. O asumir que todavía puedes y tomas el riesgo, o dos, darte cuenta que así como vas, no vas a poder, y que lo peor, que aunque llegues a lo que estás buscando, el problema es que aquello va a ser tan frágil, y sobre todo tan frágil para la conservación de la estructura misma, no importa que se caigan las piedras, el problema real es que no se dañe la estructura que estás excavando, va a ser tan frágil que aunque encuentres lo que quieres encontrar, resulta que no vas a tener ni espacio ni posibilidad de excavarlo.
Y peor, porque si lo encuentras y lo mueves y tienes que cerrar porque no tienes las condiciones de excavar, entonces tienes un problema. Entonces, bueno, en algún momento me encantará, nos volveremos a reunir y les platicaré qué pasó el año próximo, ¿no? Pero para terminar muy rápidamente esto, otro edificio interesante está en la periferia inmediata del Tajín, el Cerro del Oeste. Es una de las fachadas del propio edificio. De verdad, la calidad del trabajo del mortero de cal es asombrosa, asombrosa, ¿no? Es digno de remarcarlo una y más veces, porque de verdad el aspecto de la ciudad del Tajín, sobre todo de la ciudad, esto es del mismo año, 800 y cacho, se lo debía al manejo del mortero de cal. Y dentro del mismo aposento, aquí otra vez muros más bajos, por supuesto, menos de 2 metros en lo que se conservan. En este caso sí aparece el piso. Y dentro de todo el relleno, este es un tirante que dejamos nosotros para proteger la integridad del muro, había toda una serie de murales. Nada más que aquí es otra cosa. Aquí son tigres y guacamayas repetidos hasta la saciedad. El edificio es completamente distinto, es un edificio que tiene 2 pequeños templos en la última etapa constructiva, en la parte alta, y evidentemente la vocación funcional de él es diferente. El que haya estas guacamayas también aparecen en el edificio de las columnas. Esta imagen siempre me ha parecido sensacional porque el personaje que viene vestido de guacamaya, sus alas, trae en los brazos más pequeñas guacamayas, como si fuera un mito griego donde estas guacamayas lo fueran a poder levantar. Es interesante cruzarlo con lo que les decía de los tlalocs. Las deidades aparentemente bajan para participar con nosotros. Y lo que intenta hacer es subir. Y supongo que lo que intenta hacer es participar de un universo de deidades. Excavados hace varios años atrás, entonces en realidad son las propuestas de reconstrucción, 2 básicas nada más, de los murales que estaban en ese edificio del Cerro del Oeste y que, insisto, hasta la saciedad, los murales de las guacamayas, donde hay un elenco uno y otro y otro y otro, y los murales de los tigres, majestuosos en tamaño, que aparecen en un cuarto central. Es muy probable que el edificio de las columnas y todo el conjunto haya dejado de funcionar hacia el año 1000. Es muy probable que fuera entonces cuando se hicieran estas incursiones que se proponían retirar objetos del interior de 2 de los edificios, las columnas y el edificio 40, pero no el templo y no el edificio 41. ¿Qué ocurría en el Tajín en ese momento? Después del año 1000, 1100, se le dio forma al Tajín Chico. Este es el edificio A del Tajín Chico, donde, si se fijan, incluso es una escalera simulada, alfardas simuladas, y el acceso al edificio es prácticamente por un túnel remetido. Toda la manera de concebir el espacio cambia, y también cambia la pintura mural. Estos guerreros que ya no tienen prácticamente dibujo preparatorio, que ya no hay contornos en negro como todo lo que veíamos, además son escalas muy pequeñas, es decir, son guerreritos de 20 centímetros poblando secciones horizontales del mural, desaparecen los azules, desaparecen los verdes, prácticamente quedan para algún toque en la nariguera, etc. En realidad lo que está ocurriendo es que son colores que se vuelven caros. Recuerdo a Sagún que decía que en los mercados podían comprarse panecillos de color, es decir, que esos panecillos de color no era otra cosa más que pintura deshidratada. Pero claro, el azul y la tecnología del azul no es algo que se hubiera podido fabricar en el Tajín, por lo menos no en las tierras del Tajín, porque se necesitan una serie de arcillas que no están presentes en el lugar. Así que si imaginamos que entre la obsidiana
llegaban también los panecillos de color azul, muy probablemente así era. En cambio, rojos, cafés, etcétera, esa es tierra nuestra. Son óxidos que abundan en la región. El edificio A, incluso, le fue colocado este adosamiento ya muy tarde, muy tarde, para darle una planta en forma de cruz. Tiene estos adosamientos de los 4 lados de la construcción y en el caso de el A, el B y el C, el B y el C tienen accesos por la Plaza del Tajín Chico y por aquí, que sería hacia el oriente, donde es mucho más baja la terraza y desde aquí podrían haber subido a edificios que, como este, tenían algo singular. Una serie de columnas, a lo que ya me referí creo en la sesión anterior, columnas que soportaban techos de mortero de cal y arena colados en ese lugar y que son justo los que se utilizan como relleno en el edificio que describía al principio de la sesión. Y es aquí donde viene todo el asunto que es muy interesante, donde el techo colado está aquí arriba, aquí hay una sección, a medida que se fractura por ausencia de materiales rígidos apropiados a la tensión, lo que ocurre es que al fracturarse o lo reparan con chapopote, tal y cual como ocurre hoy en día prácticamente en nuestras casas, o le vuelven a echar un tendido de cal y arena. Claro, mientras más capas de cal, más peso. Mientras más peso, más fragilidad de los apoyos y entonces hay que aumentar la sección de los apoyos. Y así nos podemos ir, no a la eternidad, porque aquello no aguantará, sino nos podremos ir hasta el momento en que el espacio útil se reduzca al mínimo. Esto fue lo que pasó con el B, de tener un verdadero techo y además alcanzan a ver aquí una escalera interior, que esto es sensacional, haber podido cuadrar el techo sobre esta columna para dar el espacio para calar el techo y permitir que desde adentro pudiera yo subir al primer piso. Bueno, debe haberle dado una sensación al manejo de los espacios y una utilidad absolutamente diferente. Claro, esto no cambió al hecho de que tuviera que aumentarse la sección de las columnas muy frecuentemente. Aquí alcanza a verse algo del testigo de ese aumento progresivo de la sección de las columnas y terminará finalmente rellenándose todo para utilizarlo como plataforma ahora construyendo en la parte de arriba. El C, que es el edificio más tradicional de ese momento, alrededor de 1000 a 1100 de nuestra era, donde a pesar que los demás han roto prácticamente con el discurso de las plataformas piramidales, son edificios mucho más verticales, con paredes absolutamente verticales, que conservan escaleras simuladas, como mostraba en el A. El C, que es mucho más tradicional, sí conserva un planteamiento en forma de plataforma piramidal y una escalera útil que conduciría al aposento. Probablemente es no solo el más conservador, sino probablemente también es el más antiguo de los 3 edificios principales. A un lado, el edificio I, el problemático edificio I, que es el único caso que ha aparecido en el Tajín donde rompieron su propia regla de destruye los aplanados de estuco antes de la reforma. Y entonces cuando entra la excavación que se encuentra los aplanados de estuco solamente aventados de boca sobre el relleno. Es decir, no es que haya aparecido, por ejemplo, este nicho y esta cornisa tal cual, sino lo que se hizo fue volverlos a levantar. Y por eso tenemos un ejemplo de un área pintada, de un pórtico pintado en el edificio de las columnas. Esto es un poquito anterior a la pintura que estábamos viendo allá arriba. Y esto, por otro lado, es también aparentemente un templo, no un edificio de estas características de gobierno. Pero es interesantísimo y es lo más cercano a lo que tenemos de haber visto en función esos edificios también sobre el año 800 y fracción. Muy rápido, en el plano, el edificio A, el B que les decía de las columnas y las secciones y el primer piso, el C que calificaba del más tradicional o conservador, y en la parte de atrás, el edificio G y el edificio H
donde el H lo comenzó a trabajar don García Payón hace ya muchos años. Brinco estas fotografías y lo que me interesa es esto. Hoy sabemos que los pisos sobre los cuales ustedes pisan en el momento que emprenden la visita a la parte alta del Tajín, cuando están frente al edificio A, tienen una fecha de construcción entre 1030 y 1220 de nuestra era. Todavía del 1220 hubo algo de aire para el mundo del Tajín, pasaron cosas, quiero decir ahí. Pero también sabemos que para 1400 a 1460 de nuestra era, aquello se incendió cuando ya era monte. Entonces, una buena parte del Tajín alto, el Tajín chico, el edificio de las columnas, alguna parte que conocemos como el edificio Y, debe haber quedado comprometido en un gran incendio. De ahí que don García Payón pensara originalmente que el final del Tajín es bajo fuego, porque don García Payón lo que reconoció fueron las marcas de fuego sobre los aplanados de Calle Arena. Pero en realidad lo que ocurrió no es que el Tajín fuera incendiado y que ardiera durante días en el horizonte, sino lo que realmente ocurrió es que el incendio es muy posterior y para estas fechas incluso es claro que hay gente viviendo alrededor de los edificios del Tajín. Entonces, para el 1220 se fabricaron los últimos pisos como grandes proyectos arquitectónicos. Y es justo esta fecha, 1030, 1220, la que abraza los eventos de destrucción de allá arriba, del edificio de las columnas, cuando, insisto, el edificio estaba prácticamente abandonado. En el caso de las excavaciones profundas, y esto es muy interesante, los braseros de chapopote. Mezclan chapopote con alguna resina vegetal que les permite usarlos como combustible de braseros. Y es muy interesante cómo los utilizan porque hacen pedestales. En los pedestales aquí arriba colocarían una vasija, la que lleva el combustible, y todos los pedestales tienen una serie de imágenes donde, por ejemplo, esto es un ojo, el pelo, la oreja, y aquí todo como una filigrana, digamos, que corresponde en realidad al arreglo de la boca, tal como si recordara a los Tlalocs o a las plumas que llevaban estos personajes que hemos visto. El asunto es que los había de seres humanos, representados particularmente la cara, y los había de animales, como este hocico, la nariz y el hocico mismo. La propia edificación del Tajín Chico en realidad termina cuando sobre esto, en un momento constructivo que desapareció, se le construyen dos templos en la parte alta. ¿Recuerdan el Templo Mayor de la Ciudad de México, con los templos dedicados al Huichilobos y al Tlaloc, a Huitzilopochtli y a Tlaloc? Esto de colocar un doble altar en la parte alta del templo y el hacer convivir a las deidades allá arriba, se sacrifica normalmente en términos de Huitzilopochtli. Lo mismo está ocurriendo para el posclásico temprano en el área del Tajín. El propio edificio anexo a las columnas tiene esta distribución. El que les mostraba de la periferia inmediata del Tajín también lo tiene. Es decir, que la tradición mexicana de hacer dos altares o dos templos en la parte alta de los edificios es una tradición mucho más temprana que el mundo de los mexicas y que está presente, por supuesto, en estas tierras. El 41, en esta parte, también conserva estos dos altares y es justo el edificio que no fue tocado o trastocado por los eventos de destrucción ritual, digámoslo así, en el sitio. Estas son las pequeñas excavaciones hechas en el 41 y es clarísimo que el edificio está absolutamente intacto. Para ese momento de la construcción de templos dobles en lo alto de los edificios, incluso llegan a construirse tres. Por ejemplo, aquí hay uno, este es el central
y aquí habría otro justo atrás de mí si hubiera foto donde mirarlo. Es decir, terminan construyendo las casas de los dos dioses que se celebran en lo alto y muy probablemente, de acuerdo a lo que queda, una plataforma más destinada al sacrificio. Es decir, hay restos, cimientos de muros en los templos laterales y en el central, en la plataforma central, no hay nada de ello que sugiere la posibilidad que fuera el área de sacrificio. Tajín termina más o menos para esa época, 1250, tarda en desaparecer. Realmente, y esto hay que subrayarlo, si todo comienza en ese lugar alrededor del año 350 después de Cristo, tarda alrededor de 1000 años, algo que no creo que muchos sitios en Mesoamérica hayan podido sobrevivir de una ocupación continua, y termina metido en el bosque y para el 1400 incendiado. Pero ahí cerca, en el Tecolutla, Coyuxquihui representa un ejemplo clásico de la arquitectura tardía de la región. Es la arquitectura del posclásico temprano en la región. Están los mexicanos dentro de la región. La famosa fortaleza o guarnición militar de Papantlan estaba en este lugar. Hay cerámicas de tradición texcocana en la región, las famosas rojas con rayas negras que se miran por montones en los museos cuando se trata de mirar lo mexica. Y si se fijan, nada o prácticamente nada queda de las proporciones, de las volumetrías, de los ángulos que caracterizan a la arquitectura del Tajín. Desaparecen, por supuesto, las losas construidas de cal y arena, se recurre a un sistema muy posclásico para techar los edificios, que son, como describía el doctor Cobos hace unos días, es decir, levantas muros, pones traves, cruzas morillos y sobre eso cierras con algún terrado o colocas piedra y terminas un techo plano, que es lo que comienza a aparecer en la región como si nada de lo anterior hubiera pasado. Las cerámicas cambian, aparecen las pastas finas, ya no de uso ritual, ya no están en los templos, sino están en las vajillas domésticas de todos. Esta o esta otra, las conocemos localmente con el nombre de Rusi, y es el mismo mundo que coincide en la costa central veracruzana con Zempoala. Zempoala es un sitio importante para entender qué sucedió en estas tierras justo en vísperas de la conquista y en los primeros días de la conquista. Al fondo el Templo Mayor. ¿Recuerdan de una gran escaramuza que hubo entre Pánfilo de Narváez y el Cortés regresado de Tenochtitlán, cuando supo que se habían presentado por parte del gobernador de Cuba y regresó a defender lo que suponía desde entonces que era suyo? Toda esa escaramuza ocurrió aquí arriba del Templo Mayor. Fue en el Templo Mayor de Zempoala donde se atrinchera Pánfilo de Narváez, donde aquel, que no me acuerdo el nombre, pero que el propio Bernal Díaz del Castillo dice que aquel de cuerpo alto que se aventuró, subió, y es el que finalmente los hace caer a todos los otros desde arriba. Bueno, este templo no tiene otra arquitectura más que la arquitectura que en ese momento era distintivo en Mesoamérica de los sitios de influencia mexicana. Es decir, toda la costa del Golfo comienza a tener los perfiles, la volumetría de los templos de inspiración mexicana, los círculos que también los hay en la arquitectura de México Tenochtitlan aparecen con una gran diferencia. Zempoala está construida completa de piedra bola, es decir, del río. Mientras que hay otros sitios, comenzando por el Tajín, que prefieren la utilización de otras piedras. Claro, Zempoala no tiene piedra laja al alcance y lo que se usa en todo el centro, centro norte, sur, hasta donde llega, es la piedra de los ríos. Bueno, Zempoala es idéntica a Quiahuiztlán. Este es el templo de las Caritas de Zempoala. Vean los dados sobre las alfardas, son prácticamente de inspiración mexicana. Por economía de tiempo diré, luego puedo explicarlo, que es
casi una arquitectura de inspiración, sí, pero casi de orden provincial. Es decir, no es una arquitectura como la que se produce en México o en Texcoco en ese momento, es una arquitectura que tiene ciertas formas y ciertas proporciones antiguas, es decir, de las subestructuras de la arquitectura centro-mexicana, y que se reproduce en el lugar y que además sigue valiéndose de la cal para tapar las imperfecciones que se le debería al uso de una albañilería de piedra bola. Esto es maravilloso, no resistí la tentación, es un poco anterior sin duda, pero esto es lo que encontró Del Paso y Troncoso en sus excavaciones en Zempoala, de lo que no queda ni siquiera arena de recuerdo, que es un chacmol. Son los famosísimos dibujos de aquella expedición y que es motivo de otra plática, pero como toda la costa del Golfo está trabajando desde Yucatán hasta el Tajín con una misma versión de la identidad cultural. Y eso que dicen que Chacmol es nada más en Tula y uno que otro en Tzintzuntzan feo y más las maravillas de Chichén Itzá, no. La costa del Golfo opera bajo un mismo modelo cultural y bajo circuitos comerciales muy cerrados. Ya algo hablaba Rafael Cobos de eso el otro día. Y este perdido Chacmol de Zempoala no puede caer mejor como para entender eso, ni tampoco el de Misantla, que también anda fugitivo en algún lugar de México. Esta sí es Quiahuiztlán, maravillosa Quiahuiztlán, muy posclásica tardía, es ahí donde Cortés recibe las quejas mayores de los totonacos y del cacique gordo con relación a los abusos de los mexicas y a los abusos de las guarniciones militares. Y es justo de aquí donde Cortés se va hacia un lugar de nombre maravilloso. Pareciera sacado de una historia de los cuentos de las 1001 noches. De aquí camina hacia Singapacinga para ir a buscar el volcán Popocatépetl y cruzar al Valle de México. Claro, Cortés, que no tenía un pelo de tonto, sabía perfecto que más vale entrar por Singapacinga, donde quede Singapacinga, no importa, y salirse de las rutas comerciales fundamentales de ese momento, porque o si no, le hubiera esperado una suerte muy distinta frente a las guarniciones militares mexicanas. Es decir, se me fue ahorita el nombre, pero cuando se va a Singapacinga, deja Cortés a un responsable de la Villarrica de la Veracruz. En la Villarrica de la Veracruz, aquel responsable sigue oyendo de los excesos de los mexicanos, este exceso centromexicano del centro de México que parece que mantenemos durante muchos siglos en la historia patria. Y se arma de valor, Escalante de apellido, se sube a la zona del río Nautla, es decir, poco arriba de Quiahuiztlán, entra a la izquierda buscando la montaña, llega a Vega de la Peña y antes de tocar lo que queda hoy de Vega de la Peña, se encuentra con los escuadrones de las guarniciones militares mexicanas. Lo desbaratan. Bernal es bastante puntual en la historia de toda la miseria que pasa este pobre hombre. Llega vivo todavía a Quiahuiztlán y en la noche corriendo hacia la Villarrica fallece junto con todo lo que le quedaba prácticamente del ejército. Se tragan a los caballos, casi para ser exacto, y es la primera vez que Cortés tiene que regresar a la costa, antes de lo de Pánfilo de Narváez, para poder poner en cintura lo que le quedaba en la costa como defensa natural en ese momento. Todo aquello era un mundo mexicano. No importaba que los excesos se calificaran en totonaco. El cacique gordo hablaba náhuatl, además de totonaco. La Malinche, que venía de Tabasco, también hablaba náhuatl. Es decir, era un mundo mexicanizado en términos de la medida del centro de México. La arquitectura era mexicana de inspiración, pero también era mexicana porque era un estilo prestigioso,
en ese momento. No se trataba nada más de la imitación por la imitación, se trataba que construir a la manera del centro de México, Texcocana o de Tenochtitlán, lo que permitiera inscribir a las élites gobernantes, a los señores del lugar, en ese mundo, por economía de tiempo digo, ilustrado, que correspondía al posclásico tardío en la Mesoamérica que encuentra Cortés. Así que Cortés viaja en un mundo de lengua náhuatl, aunque regionalmente se conservan cualquier cantidad de idiomas que se hablaran ahí, y en un mundo de arquitectura mexicana. No encontré una foto bonita de Ocelhuapan que me hubiera encantado traer, que es un templo circular, muy como los de México, pero sí encontré estas fotografías de tumbas pequeñísimas que expresan por lo menos la singularidad de una región de poder construir monumentos funerarios como los que no hay en el centro de México e integrarlos, sin duda, a los espacios de la arquitectura monumental. Lo mismo para la Huasteca, el área de la Huasteca, que siempre es una especie de área no fácil de reconocimiento para la civilización del Tajín. De cualquier manera, para la época del edificio de las columnas, está llegando el metal de Occidente para refundirse en el lugar y hacer las piezas de cobre que se hacen en este sitio. Estos son las vasijas huastecas que están llegando al lugar, estos son las cerámicas de imitación que se hacen en el Tajín, y en el caso de la Huasteca es la concha, por supuesto, que tienen fama los huastecos de trabajarla, pero en el caso de la Huasteca ocurre exactamente lo mismo. Esto es un teocalli centro mexicano, y esto es un edificio con una serie reconstruido por García Payón, con un templo en la parte alta que integra sistemas constructivos en el techo, que son los acostumbrados en el centro de México como terrados. Y algo que otro día platicaremos, que son el juego del volador. ¿Y dónde quedaron los voladores en la región del Tajín? Está más fácil documentarlos en época prehispánica, aquí al lado, al lado de la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Muchísimo más fácil, hay muchísimo más material que documentarlos en el Tajín en época prehispánica. De cualquier manera, cuando comenzó el vuelo, comenzó en el posclásico tardío en la región y comenzó en un ámbito de una arquitectura monumental de inspiración mexicana. Entonces, muy brevemente, aunque sea así, todo muy compactado, pero muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta que con mucho gusto pueda responder. Sí, como lo diga usted. Gracias. Haciendo un poco la analogía con la anterior plática, sobre todo en el caso de las proporciones de la UMT de 83 centímetros, por ejemplo, aquí me llama la atención la proporción de los nichos, que es como lo más característico de Tajín. ¿Han encontrado ustedes ya alguna relación? Por ejemplo, ahorita vi de 3 o de más, ¿no? No sé si tienen alguna relación. Y también, bueno, haciendo esta analogía con el entierro de 20 personajes, que tiene que ver, no sé, con los 20 días de un calendario. ¿No se han hecho esa analogía? Gracias. No, a usted. Muy rápidamente, los libros de texto dicen que la gente del Tajín hablaba totonaco. Absolutamente falso. Pero es una verdad casi institucionalizada. Los nichos se han declarado como parte esencial, sí, de la arquitectura del Tajín, nada más que falta la última parte de la declaración, en cierta época. Entonces, los nichos de la pirámide de los nichos, que son característicos, paradigmáticos, digamos, ilustran el año 600 de nuestra era, más o menos, en tiempo arqueológico. Sin embargo, sabemos cómo se van transformando. Sabemos que hay un momento incluso que la unidad de los nichos se pierde y lo que ocurre es prácticamente una simulación de ellos al dejar un tablero corrido y lo que hacen, como en el edificio ese que mostraba hace un momento, y lo que hacen es colocar grecas, una, otra, otra. Claro, si estás pensando en la búsqueda de los nichos,
los vas a reconocer, aunque no hay un solo nicho. Lo que has compartimentado es en grecas con unidades de medición idéntica, el tablero, y estás recordando el sistema. O cosas como ocurrieron ya en el periodo de las columnas, que es el talud, el tablero remetido, la cornisa volada. ¿Cómo hago que esa cornisa volada se quede en su sitio tan volada? Pequeñas columnitas y la distribución uniforme de las columnas vistos de frente, en realidad lo aleja de una galería y lo coloca en el esquema de los nichos. Pero si yo tuviera que decir cuánto tiempo se construyó con nichos y cuánto tiempo se construyó sin nichos se construyó muchísimo más tiempo. Toda la arquitectura temprana de piedra en la región del Tajín es talud cornisa, toda la última arquitectura del Tajín es talud cornisa. Entonces, los nichos sí son de un momento. Ahora, en el caso de los números, sí, el propio doctor Galindo ha trabajado sobre la pirámide de los nichos y nos queda claro a todos que tiene una vocación solar y calendárica. Entonces, de hecho, quizá el estudio, bueno, uno de los estudios más serios sobre la pirámide de los nichos se publicó en 1804 por el padre Márquez, un jesuita exiliado. Y lo dedica precisamente a esto. Claro, hay que tener cuidado en esas verdades casi institucionalizadas, donde de repente puede haber la tentación de que cada nicho, lo decía Márquez, era el alojamiento para una deidad del día. Pues no lo sé. Recuerdo, y con sorpresa lo descubrí no hace mucho tiempo, que Dupé fue el primero que le clavó la pala a la pirámide de los nichos, poquitito antes de la Guerra de Independencia. Y Dupé lo que dice es lo que nos pasa a todos en el Tajín. Está el edificio, pero es muy raro que aparezcan objetos completos, y déjelo en objetos asociados a esos edificios. Y si Dupé fue el primero, y Dupé andaba en el esquema de las reales expediciones, etcétera, y Dupé hubiera estado encantado en, además de mandar dibujos, poder, como hizo el capitán del Río en Palenque, mandar objetos de sus excavaciones en este ánimo de real expedición, pues Dupé o tuvo muy mala suerte, o le robaron los objetos, o algo pasó, pero en esos nichos aparentemente nunca hubo figuración alguna. Era un problema más de manejos, de volúmenes, de claroscuros. Es decir, la explicación creo que va por otro lado. El asunto de los 20 enterrados se me fue. ¿A qué se refería usted? Ah, sí, hice lo que pasa es que para tratar de facilitar el entendimiento de las procesiones de los cautivos que van hacia el gobernante, utilicé un ejemplo conocido de Yaxchilán en el mundo maya, y de ahí es de donde vienen los 20. Perdón, ¿eh? ¿Otra pregunta? Jesús. Arturo, sobre el mural que se ve fabuloso, ¿qué tanto podrías explicar, digamos, el motivo que representa por esos jaguares y esos personajes se ven tan hermosos? El doctor Wilkerson hace bastantes años me dijo que hay cosas que se dicen en público y cosas que se dejan para los pensamientos que lo atacan a uno antes de dormir. Pero si no le hago caso al doctor, y mira que siempre le hago caso, tú lo sabes, ¿qué es lo que espero yo que haya en esos murales y qué es lo que creo que dice en términos del edificio? El edificio de las columnas, el grande, me queda claro que el hecho de que coloque el énfasis de la construcción en el patio hundido lo hace un edificio que por economía de tiempo otra vez diría que está dedicado más a asambleas, si hacemos valer el término aquí. Es decir, a reuniones, supongo que de notables, de casas, de linajes, de ahí el 13 conejo,
está marcando una casa, una dinastía, y por supuesto de celebración de la figura del soberano. No regreso a lo que decía en la media conferencia del día 22 sobre el culto al gobernante en el lugar. Ese mismo culto del gobernante que viene del pasado y su identificación con Tlaloc cala profundamente en la historia de la civilización y llega incluso hasta la época de Trece Conejo. Entonces, claro, Trece Conejo debe haber demostrado autoridad, poder, y seguramente el patio central tenía alguna vocación en términos de congregar, y supongo que congregar personas, no simplemente es el hecho de sacrificar. Las propias columnas, el que lo presenten a él, lo presentan en un asunto más de celebración, ¿sí? De exaltar sus poderes y sus logros, y también creo que hay en esas mismas columnas labradas un intento por vincularlo con ejercicios mitológicos de los que yo no tengo la menor idea y que supongo que ni muerto tendré idea, porque es parte de la cultura oral que se ha ido, que se ha desaparecido, y la imposibilidad de pegarle totonacos o huastecos o tepehuas o grupos étnicos, grupos lingüísticos concretos, pues aleja todavía más de la posibilidad de recuperarlo. El 41, el anexo es definitivamente un templo y todo hace pensar, esta es de las partes que el doctor Wilkerson me diría, no hables hasta estar seguro, pero no le hago caso, que está dedicado a Tezcatlipoca, y tú te acordarás mucho todo el asunto de Venus y de los tepalcates calendáricos y de las celebraciones, de las apariciones matutinas de Venus aquí. A mí me parece que está dedicado no es Tezcatlipoca, es Tlahuizcalpantecutli, y el otro a Tlaloc, que es, si en términos de deidades tuviera yo que ponerle símbolos a la vocación cultural de la élite gobernante en ese momento, creo que Tlahuizcalpantecutli y Tlaloc no podrían resumir de mejor manera lo que pensaban de ellos y de su cultura en ese momento. Si lo vemos así, el 40 es un edificio muy pequeño en términos de los dos grandes monstruos que flanquean la plaza en el norte y en el sur, y la base del edificio está pegada hacia el 41, como si quisiera mostrar solidaridad con el edificio 41, que es el templo, cosa que me resulta absolutamente sorprendente por la temática de los murales. Lo que yo esperaría es que en ese edificio tuviéramos que encontrar un corte mucho más vinculado a lo que se esperaría en el gran edificio de las columnas, a pesar de su vinculación arquitectónica con el 41. Es decir, registros horizontales llenos de solo figuras vistiendo trajes de tigre y custodiados desde las bandas que dividen los registros de Tlalocs como que está asociado a la guerra en el Tajín, de personajes, curioso, con las lanzas, muchos de ellos hacia abajo, que si fuera la Roma republicana diría lanzas rendidas. Claro, esto no es la Roma republicana, entonces, quién sabe por qué traen dos lanzas hacia abajo. Es decir, es un edificio que o está exaltando un linaje que tiene que ver con los tigres, no lo sé, o es prácticamente ese edificio la casa de un grupo de élite que se identifica con estos guerreros que luego hemos llamado a la vuelta de la historia guerreros tigre, que no sé si son especialistas militares, tampoco me sorprendería, era una sociedad, para el mundo maya dicen castrense, ¿no? Entonces, tampoco me sorprendería tener flanqueando al gran edificio de las columnas un edificio más de corte civil con la casa de estos guerreros tigre. No sé, pero lo que queda lo suficientemente claro de esto que apenas son unas muestras de más de 1 millar
de fragmentos, de los cuales hay muchos realmente muy importantes en términos de magnitud y de conservación, lo que podría esperar de lo que vi desde el 2009 para acá, para el momento de construcción de estos murales, el 800 y cacho, es que es un mural altamente entrenado en un discurso vinculado con estos grupos de autoridad que están en una casa junto al gran edificio del señor gobernante, que ese es otro mundo. Es un mundo casi de orden de espectáculo del gobernante con quien asiste allá arriba. Es motivo de otra plática, pero allá arriba hasta hay prisioneros representados, para que salga el gobernante y pise en el adosamiento arriba de la representación en estuco de los prisioneros. Debe haber sido glorioso ver a 13 conejos salir y tener a los prisioneros representados en estuco a sus pies. Bueno, esto es otra cosa, mucho más pequeño y mucho más enfocado en función y, claro, probablemente en temática de los murales, ¿no? He dicho más de lo que se debería, Jesús. Muchas gracias. ¿No? Gracias. Bien, Bueno. pues muchísimas gracias. Gracias, Arturo.